El versículo 1 sigue diciendo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, que Dios le dio. La revelación ha sido dada por Jesús de parte de Dios el Padre. Así como en el Evangelio el Hijo solo habla lo que el Padre le ha dado. Por ejemplo, Juan capítulo 3, verso 34, Juan capítulo 8, verso 26, allá lo dice el Señor Jesús. Y dice que le dio para manifestar. Esta palabra vuelve a aparecer en el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 6. Significa literalmente dar a conocer a sus siervos o a todos los que predican, los que enseñan la palabra de Dios, como lo dice Apocalipsis 22:3. Pero la palabra manifestar aquí va más allá de tan solamente su significado literal en lo que toca al conocimiento de algo. Nótese ese juego de palabras que usa Juan en este verso. La revelación para manifestar. Y luego dice, la declaró. Es decir, que Apocalipsis es una revelación que sirve para manifestar, pero primero debe ser declarada. Declarada. ¿Alguien tiene dificultad con esa palabra de declaración, de declarar? Bueno, la palabra griega que se utiliza para traducir aquí la palabra manifestar en este texto es deignuo, que es una forma prolongada de una palabra primitiva que ya es obsoleta, del mismo significado, que significa mostrar literal o figuradamente. Y es usada en el Nuevo Testamento, sobre todo en su forma española, mostrar, en el sentido tangible, palpable, real, que se pueda tocar. Ejemplo, en Mateo capítulo 4, verso 8, donde Satanás le deignuó o le mostró todos los reinos del mundo a Jesús, o que se los ofrecía en términos reales y tangibles. La orden de Jesús al leproso, que él limpió y que está reportado en Mateo capítulo 8, verso 4, le dijo que que se mostrara al sacerdote, y era ir a presentarse limpio tangiblemente ante el sacerdote para que le certificara la pureza en cuanto a dicha enfermedad. Jesús también le dijo a sus discípulos que el Padre le muestra al Hijo todas las cosas que Él hace. Eso lo dice Juan 5:20, queriendo decir con esto que el Padre le trae palpablemente a la realidad de Jesús en su condición como hombre todas las cosas referentes a la salvación de la humanidad que solo Dios hace. Observes esos versículos que anteceden y los versículos que suceden a ese texto, y la promesa en ese mismo texto enseña que muchas obras más serán deignuo, serán mostradas, serán traídas a la realidad palpable del Hijo, de modo que los discípulos se maravillarían. Y así el Señor les dice a los discípulos que el aposento donde van a celebrar la última cena, la última Pascua, ya estaba. Ese aposento estaba dispuesto, solo faltaba que ellos lo vieran realmente, así que los manda que les sea deignuo, que les sea mostrado. Eso está en Marcos capítulo 14, versículo 15. También Felipe le solicita a Jesús que le deignuo, que le muestre al Padre, a lo que Jesús le responde que la única manera en que el Padre puede ser deignuo, puede ser mostrado, es a través del Hijo, porque es palpable, porque es real, porque se puede ver. Eso está en San Juan 14, versos 8 y verso 9. Lo que quiere decir que quien trajo a nuestra realidad física al Padre fue Jesús, y por eso resultaba innecesario que Felipe hiciese esa petición. Jesús, ya resucitado, aparece a los discípulos, descontado Tomás no estaba, que él estaba, ausente, no sabemos,
y él les saluda a los discípulos y les deignúo, les mostró las manos, les mostró su costado, que conservaba las señales de los clavos y la lanza. Juan capítulo 20, verso 20. Y con esto los discípulos estaban viendo tangiblemente la realidad del poder de Cristo sobre la muerte, aunque conservaba las señales de la cruz en él. Era algo que se podía tocar. Por eso Tomás, 8 días después, pudo tocar esas señales de los clavos, de la lanza en el costado del Señor Jesús. Era una realidad palpable, era una realidad tangible, real, se podía tocar. El apóstol Santiago exhorta a los creyentes a deignúo, a mostrar su fe por las obras, pues de otra manera esa fe sin obras es muerta, dice Santiago capítulo 2, verso 18. En otras palabras, la evidencia tangible de la fe del creyente es por la buena conducta, como lo dice ahí mismo Santiago 3:13. La conducta de los creyentes hace que esa fe sea viva. Y Juan suele usar otras palabras en su evangelio que luego se tradujeron por manifestar, como por ejemplo la palabra feneró en Juan capítulo 1, verso 31, en Juan 2:11, el Evangelio de Juan 7:4, Evangelio de Juan capítulo 9, verso 3, capítulo 17, verso 6, capítulo 21, verso 1 y verso 14, que significa hacer aparente algo. En el caso de Jesús, él no se había feneró o manifestado en su divinidad, sino que le estimaban como un ser humano corriente, y en algunas oportunidades él se feneró, se manifestó a sus discípulos, como cuando manifestó su gloria en el milagro en las bodas de Caná. Otra palabra que se usa en Juan, o que usa Juan en sus escritos, es enfanizo. Juan 14, 21 y verso 22, que significa exhibir en sí mismo. Y es usada normalmente como una promesa personal a quienes le amen y le obedezcan. El apóstol San Pablo usa ambas formas, pero además, junto con el apóstol Pedro, usaron la palabra apocalipsis o apocalipsis, la misma palabra que inicia Juan aquí en la revelación, pero traducido como manifestar en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, 7, 1 de Pedro capítulo 1, verso 7 y verso 13. Siempre con referencia escatológica hacia la segunda venida de Cristo. Pero la palabra deignúo es particularmente usada por Juan porque estima que esta revelación no tiene como único objetivo dar a conocer o mostrar informativamente los eventos del futuro o todo aquello que además de esto contenga, sino que el verdadero propósito de la revelación aquí es deignúo, mostrar todo el contenido. Pues si en lo espiritual ya está hecho, es seguro que puede ser traído a la realidad de manera tangible ahora mismo. En otras palabras, que el contenido de Apocalipsis es algo ya diseñado y cumplido en lo espiritual, pero que puede traerse a la realidad tangible y palpable ahora mismo, aquí y ahora. Así como las catástrofes, las muertes, las persecuciones, los juicios y demás han sido y son un hecho real hoy en la humanidad, así también las promesas, victorias, la gloria venidera que anuncia el Apocalipsis pueden ser manifestadas en nuestra realidad aquí y ahora.